Buenos días, tardes o noches, les damos la bienvenida a Crónica Oculta. Espero disfruten el video del día de hoy. El 22 de noviembre de 1963, a las 12:30 del día del mediodía, el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, fue alcanzado por disparos mientras viajaba en una caravana presidencial por Dealey Plaza, en Dallas, Texas. El automóvil descapotable avanzaba lentamente entre la multitud. Sonreía, saludaba. En cuestión de segundos, la historia cambió para siempre. Las imágenes captadas por Abraham Zapruder muestran el momento exacto en que la cabeza del presidente es impactada. El vehículo acelera, la multitud grita. El gobernador de Texas, John Connolly, también resulta herido. El país entra en estado de shock. Oficialmente, la historia es clara. Lee Harvey Oswald, un exmarín de 24 años, disparó 3 veces desde el 6º piso del Texas School Book Depository. 2 balas impactaron. Una atravesó la espalda de Kennedy y salió por su garganta antes de herir a Connolly. La otra causó la herida fatal en la cabeza. Oswald fue arrestado horas después y acusado del asesinato. 2 días más tarde, mientras era trasladado por la policía, Oswald fue asesinado en directo por televisión por Jack Ruby, propietario de un club nocturno en Dallas. Con ese segundo disparo, el caso dejó de ser solo un magnicidio. Se convirtió en el terreno fértil de la desconfianza moderna. La Comisión Warren, creada por el presidente Lyndon B. Johnson en 1964, concluyó que Oswald actuó solo. No hubo conspiración, no hubo segundo tirador, no hubo participación extranjera, pero para millones de personas, esa conclusión nunca fue suficiente. Desde entonces, el asesinato de JFK se ha convertido en el evento con más teorías de conspiración del siglo XX. Para entender por qué, hay que empezar por el contexto. En 1963, Estados Unidos estaba en plena Guerra Fría. La crisis de los misiles en Cuba había ocurrido apenas un año antes. La tensión con la Unión Soviética era extrema. Kennedy había autorizado operaciones encubiertas contra el régimen de Fidel Castro. La CIA operaba activamente en el extranjero. La mafia había perdido influencia en Cuba tras la revolución. Era un momento de enemigos múltiples. Lee Harvey Oswald era un personaje complejo. Había desertado a la Unión Soviética en 1959 y regresado a Estados Unidos en 1962. Tenía simpatías marxistas declaradas. Había intentado establecer contacto con la embajada soviética y cubana en México semanas antes del asesinato. Para la Comisión Warren, estos elementos explicaban su motivación individual, pero para quienes dudaban, esos mismos elementos abrían otras posibilidades. La primera gran teoría alternativa es la del segundo tirador. Muchos testigos en Dealey Plaza afirmaron haber escuchado disparos provenientes de la llamada Grassy Knoll, una colina cubierta de césped situada frente al vehículo presidencial. Algunos aseguraron haber visto humo o movimiento detrás de una valla. La película de Zapruder alimentó el debate. En el fotograma más famoso, el presidente parece recibir un impacto que hace que su cabeza se proyecte hacia atrás. Para algunos, ese movimiento indicaba que el disparo vino de frente, no desde atrás donde estaba Oswald. La Comisión Warren concluyó que la reacción del cuerpo podía explicarse por efectos neuromusculares posteriores al disparo desde atrás. Sin embargo, en 1979, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos, HSCA, revisó el caso y concluyó que existía una probable conspiración, basándose en análisis acústicos que sugerían la posibilidad de un cuarto disparo. Décadas después, ese análisis acústico fue cuestionado y considerado poco confiable por la Academia Nacional de Ciencias. Pero el daño ya estaba hecho. La posibilidad de un segundo tirador quedó instalada en la conciencia colectiva. La segunda gran teoría apunta hacia la CIA. Kennedy había tenido enfrentamientos con la agencia tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Se dice que estaba molesto por la información que había recibido y por la presión para ampliar operaciones militares en Cuba. Algunos sostienen que sectores dentro de la CIA consideraban que Kennedy era demasiado blando frente al comunismo o que buscaba reducir el poder de la agencia. Documentos desclasificados en las últimas décadas han revelado operaciones encubiertas extensas contra Cuba y otras regiones, lo que ha alimentado sospechas. Sin embargo, hasta la fecha, no ha surgido evidencia documental directa que vincule a la CIA con el asesinato. La tercera teoría gira en torno a la mafia. Antes de la Revolución Cubana, el crimen organizado estadounidense tenía fuertes intereses en casinos y negocios en La Habana. Tras la llegada de Castro, esos intereses se evaporaron. Robert Kennedy, hermano del presidente y fiscal general, lideraba una agresiva campaña contra el crimen organizado.
Algunos investigadores sugieren que la mafia pudo haber actuado por venganza o para enviar un mensaje. Hay elementos que alimentan esta teoría. Los vínculos entre la CIA y la mafia en intentos de asesinar a Castro, la relación indirecta de Jack Ruby con figuras del crimen organizado y testimonios posteriores de informantes. Pero, nuevamente, no existe prueba judicial definitiva. Otra hipótesis apunta hacia gobiernos extranjeros. Oswald había tenido contacto con la embajada soviética y cubana en México. Algunos especularon que la Unión Soviética o Cuba pudieron haber participado. Sin embargo, en plena Guerra Fría, un asesinato directo de un presidente estadounidense habría sido un acto de guerra abierto. Los archivos desclasificados soviéticos posteriores a la caída de la URSS no han revelado evidencia de participación directa. El gobierno cubano siempre negó implicación, y así, cada teoría tiene puntos que la sostienen y vacíos que la debilitan. El asesinato de Oswald por Jack Ruby añadió una capa adicional de sospecha. Ruby afirmó que actuó por impulso, movido por indignación, pero muchos se preguntaron cómo un civil pudo acercarse tanto a un prisionero custodiado. ¿Fue un acto espontáneo o un silenciamiento? La comisión Warren concluyó que Ruby actuó solo, pero el daño simbólico fue profundo. El principal sospechoso murió sin juicio. Eso dejó preguntas abiertas que nunca pudieron responderse en un tribunal. En los años posteriores, la desconfianza hacia el gobierno estadounidense aumentó con la guerra de Vietnam y el escándalo Watergate. El caso JFK se convirtió en un símbolo de la sospecha permanente. Cada archivo desclasificado reaviva el debate. Cada documental reabre heridas. En 1992, tras la presión pública generada por la película JFK de Oliver Stone, el Congreso aprobó la Ley de Colección de Registros del Asesinato de JFK, obligando a desclasificar millones de páginas. Miles de documentos han sido liberados desde entonces. Muchos revelan operaciones encubiertas de la CIA en América Latina, vigilancia sobre Oswald antes del asesinato y comunicaciones diplomáticas sensibles. Pero ninguno ha proporcionado una prueba definitiva de conspiración interna. Y aquí está el núcleo del misterio. El caso JFK no se sostiene por una sola evidencia contundente. Se sostiene por la acumulación de dudas, por inconsistencias percibidas, por errores iniciales en la investigación, por la muerte del sospechoso, por el contexto de la Guerra Fría, por la opacidad institucional, y por algo más profundo, la dificultad psicológica de aceptar que un solo hombre pudo cambiar la historia de esa manera. El concepto del tirador solitario resulta, para muchos, insuficiente ante la magnitud del evento. Pero la historia está llena de individuos que alteraron el curso del mundo sin necesidad de conspiraciones complejas. La pregunta no es solo quién disparó, es por qué, 6 décadas después, seguimos preguntándolo. La respuesta está en la combinación perfecta de factores: poder, política, Guerra Fría, secretos de Estado y un final abrupto sin juicio. Cada teoría tiene elementos que la hacen plausible a primera vista. Cada investigación oficial ha concluido que Oswald actuó solo. Y sin embargo, encuestas durante décadas han mostrado que la mayoría de los estadounidenses creen que hubo más de un responsable. No porque exista una prueba irrefutable, sino porque el caso se convirtió en el punto de partida de la era moderna de la desconfianza. El asesinato de JFK no solo terminó con una presidencia. Cambió la relación entre ciudadanos e instituciones. Desde entonces, cada evento traumático importante es analizado bajo el prisma de la sospecha. En Dealey Plaza hoy hay turistas, fotografías, placas conmemorativas. El 6º piso del Texas School Book Depository es ahora un museo. Pero el debate continúa. ¿Actuó Oswald solo? ¿Hubo un segundo tirador? ¿Fue una conspiración de inteligencia? ¿Intervino la mafia? ¿Existió una trama extranjera? Las investigaciones oficiales cerraron el expediente. La opinión pública nunca lo hizo. Y mientras existan documentos pendientes de desclasificar, mientras existan inconsistencias debatibles, mientras el recuerdo de aquel disparo siga resonando en la historia, el caso JFK seguirá siendo el asesinato con más teorías de la historia moderna. Espero hayan disfrutado la historia de hoy. Me ayudarían mucho dando like, comentando o suscribiéndose al canal.